Buenos días a todos. Desde Diagnóstico Journal les damos la bienvenida a la serie de webinars sobre neuroimágenes. Les pedimos que a medida que les surjan preguntas, las anoten en la sección preguntas y respuestas. Al terminar el espacio de las preguntas y respuestas, haremos un sorteo de 2 ebooks de avances en diagnóstico por imágenes, neuroradiología, del doctor Enrique Palacios. Hoy nos acompañan 3 profesionales médicos, los cuales harán sus exposiciones expresando sus conocimientos y experiencias en un up-to-date de esclerosis múltiple. Presentamos ahora a la doctora Adriana Carrá, neuróloga, jefa del área de enfermedades desmielinizantes en el Hospital Británico de Buenos Aires, staff en neurociencias en la Fundación Favaloro y en INECO. Y su charla es, ¿hay un antes a los criterios clínicos? Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero mi agradecimiento a todos los asistentes, que veo que está toda Latinoamérica representada y Barcelona, y además a los organizadores por permitirme compartir este espacio de experiencias con 2 expertos a los cuales realmente aprecio y valoro muchísimo y siempre aprendo. Para tener una continuidad en los temas, el primero fue pensar en los criterios clínicos. ¿Cómo llegamos al criterio clínico o a definir que un paciente tiene enfermedad desmielinizante y en este caso esclerosis múltiple? Bueno, hay criterios que son criterios que hoy están en su uso y vamos a ver cuál es su aplicación, cuán específicos o cuán sensibles son en la aplicación en la práctica diaria. Luego, ¿qué clasificación clínica y cuáles son los subtipos de la enfermedad que hoy conocemos y manejamos? ¿Qué ocurre antes del diagnóstico? ¿Podemos diferenciar etapas previas a confirmar el diagnóstico? Y si es así, ¿cuánto más entonces podemos adelantarnos? Lo esencial del diagnóstico es una definición muy clásica que esclerosis múltiple es una enfermedad que presenta síntomas o síntomas compatibles con compromiso de la sustancia blanca, pero la particularidad es que además se asocian con lesiones del sistema nervioso central con diseminación en tiempo y en espacio. Esto implica que hay 3 elementos importantes que no debemos olvidar. Primero, la presencia de una evidencia objetiva. Segundo, la diseminación en tiempo. Tercero, la diseminación en espacio, pero siempre considerando que no vamos a encontrar otra explicación que justifique los síntomas y las lesiones a la esclerosis múltiple. ¿Por qué es tan complejo el diagnóstico? Porque es una enfermedad sumamente variable, tanto en sus síntomas como en sus imágenes, considerando que la edad más frecuente son los pacientes jóvenes a partir de los 18 años, sin por eso negar que hay pacientes adolescentes, juveniles o infantiles. Los síntomas más frecuentes tienen que ver con alteraciones de la palabra, vértigo, disminución de la agudeza visual, diplopía, inestabilidad, trastornos del equilibrio. Sin embargo, hay una serie de síntomas que nosotros llamamos los síntomas invisibles de la enfermedad porque no son tan mensurables o no son tan detectables al inicio, en las primeras consultas, como puede ser la depresión, la ansiedad, el llanto, los trastornos esfinterianos que casi siempre están, pero si no los preguntamos directamente pueden pasar desapercibidos, los trastornos cognitivos, especialmente en jóvenes con atención comprometida o concentración comprometida, y especialmente también no podemos dejar de mencionar la fatiga. Muchas veces la fatiga es uno de los síntomas previos a un síntoma motor, por ejemplo, y no siempre es considerada como tal. Esto ha llevado a la modificación en el tiempo y a la aparición de los criterios clínicos, pero siempre hubo una razón para la aparición de los criterios o para que existan los criterios. Los primeros fueron los criterios de Poser, que surgieron por una necesidad al inicio de la etapa terapéutica en esclerosis múltiple. En esos momentos, los primeros ensayos clínicos, tanto de interferón como de acetato de glatiramar, que fueron las primeras moléculas, incorporaban pacientes con diversas formas clínicas y muchas veces eso hacía que los ensayos no tuvieran un buen resultado o por lo menos el esperado.
y los criterios de Poser ordenaron a qué pacientes incluir en los ensayos clínicos y ayudó mucho a la definición. Fueron tan útiles que recién en el año 2000, 2001, los criterios de McDonald incorporaron quizás un poco más en detalle los hallazgos de la resonancia, incorporaron el síndrome desminimizante aislado, porque también se iniciaron los ensayos clínicos para el síndrome desminimizante aislado, que no estaba tan definido en los criterios de Poser. Y así sucesivamente hasta llegar al año 2014, donde Dublin hizo una nueva modificación, pero de los subtipos, de los fenotipos de la enfermedad, que nos permite incorporar a las formas progresivas en algunos ensayos clínicos con mayor tranquilidad. En resumen, los criterios clínicos de McDonald mencionan el número de recaídas, si tienen relación o no con las lesiones de resonancia, diseminación en tiempo o en espacio, y si hay o no bandas oligoclonales presentes, lo cual en nuestro medio a veces es difícil de obtener por la técnica. No todos los lugares tienen la técnica de isoelectroenfoque y eso a veces dificulta el diagnóstico. Este año publicamos junto al Hospital Británico y Favaloro, publicamos la aplicación de los criterios en Argentina, y hubo una cosa llamativa que también los revisores nos hicieron notar, la baja incidencia de neuritis óptica como primer síntoma, cosa que quizás es mucho más frecuente en Europa y en Estados Unidos o Canadá, y no tanto para Latinoamérica. Y nosotros tenemos registros y comparaciones, por ejemplo, la incidencia en Santiago de Chile, Buenos Aires y Sydney, que compartimos la misma latitud, la incidencia como primer síntoma de neuritis óptica es baja. Los criterios demostraron en su aplicación que los criterios del 2017 fueron mucho más sensibles que los criterios del 2010. Ahora bien, cuando hablamos de los fenotipos y de los criterios clínicos, no de los criterios diagnósticos, sino cómo tipificamos la evolución de la enfermedad, hasta ahora conocíamos que estaba el síndrome desminimizante aislado, las formas de brotes y remisiones, la forma primaria progresiva o secundaria progresiva. Sin embargo, en el año 2014 hubo una modificación por Lublin, que fue el que primero lo publicó en el año 1996, donde el síndrome desminimizante aislado activo pasa directamente a considerarse una forma de brotes y remisiones. La forma de brotes y remisiones puede estar activa o no activa, y de eso va a depender que pueda recibir tratamiento o participar de un ensayo clínico. Y lo mismo ocurrió con las formas progresivas. Todas las formas progresivas, si bien la primaria progresiva tiene una característica y la secundaria progresiva tiene otra, ambas formas se redistribuyeron o se recategorizan en si son activas o no activas. Y eso permite, por ejemplo, que una forma primaria progresiva con actividad, con algún tipo de actividad, pueda participar de un ensayo clínico, y lo mismo para las formas secundarias progresivas. Ahora bien, esto es una vez establecido el diagnóstico, pero ¿qué pasa antes de establecer el diagnóstico, de llegar a ese diagnóstico? Sabemos que hay una etapa temprana, esa etapa temprana incluye el síndrome desminimizante aislado, pero también incluye el síndrome radiológico aislado. ¿Y por qué es importante establecer estas etapas tempranas? Porque tenemos que evitar la discapacidad, y la única forma de evitarla va a ser con el diagnóstico certero, un diagnóstico preciso y también un tratamiento temprano. Ahora, esta forma temprana, si nos dirigimos directamente al síndrome radiológico aislado, que hoy genera bastantes confusiones al momento del diagnóstico, se caracteriza clínicamente porque tiene ausencia de síntomas compatibles con esclerosis múltiple. La resonancia en este caso se realiza por cualquier otro síntoma no relacionado con la sustancia blanca, como puede ser cefalea en la mayor parte de los casos, o un traumatismo o trastornos psiquiátricos, epilepsia, y vamos a encontrar que estos pacientes presentan una imagen muy característica de enfermedad desmielinizante, pero sin tener ningún indicio clínico de que la enfermedad está en curso. El síndrome radiológico aislado, por lo tanto, una vez que lo podemos identificar, puede evolucionar a una forma de brotes y remisiones, o incluso a una forma primaria progresiva. Este es el caso de una paciente nuestra de 28 años con diagnóstico de cefalea crónica y examen neurológico normal. Se le hizo
todos los estudios, un panel inmunológico, reumatológico, todo fue absolutamente normal, no tiene antecedentes de enfermedad inmunológica familiar ni tampoco de esclerosis múltiple, y debemos de pensar o por lo menos considerar la opción de que se trata de un síndrome radiológico aislado y esta paciente sí o sí necesita un seguimiento un poco más acotado, así que si tuviera una migraña. Si comparamos ese estudio con este estudio, vamos a ver que la distribución de las imágenes son totalmente distintas, son imágenes más pequeñas, con una localización distinta a esta que es tan típica de esclerosis múltiple, y en este caso el diagnóstico es una migraña. Por supuesto que hay diferencias radiológicas que después el experto nos va a poder explicar cuando pedimos el estudio, pero nosotros desde el punto de vista clínico no podemos confundir lo que sería una migraña con un síndrome radiológico aislado. Por lo tanto, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces? Siempre con la historia clínica, siempre, pero especialmente con la historia previa, buscando antecedentes, buscando síntomas. A veces nos lleva más de una consulta poder establecer y organizar una historia muy clara. Por lo tanto, eso lo vamos a sumar a los estudios que le vamos a solicitar, pero siempre, siempre tener en cuenta que debemos de descartar otras enfermedades que la pueden mimetizar. ¿Cuánto más nos podemos adelantar? Hablamos de una etapa de diagnóstico, hablamos de una etapa temprana que incluye el síndrome radiológico y el síndrome aislado, y si es así, ¿cuánto más nos podemos adelantar? Bueno, hay estudios de los suecos, especialmente de Olson, desde hace varios años, donde ellos marcan que podemos identificar algunos disparadores genéticos o ambientales en la población que después va a desarrollar en el tiempo esclerosis múltiple. Dentro de esos disparadores, la adolescencia es una, los factores ambientales como la poca exposición al sol o el déficit de vitamina D o incluso la incidencia del cigarrillo, de fumar, pueden ser disparadores para que después esa población pueda en un porcentaje desarrollar la enfermedad. Sin embargo, estos son, digamos, factores predisponentes, pero si somos claros con el concepto actual de la fase prodrómica, es decir, cuánto nos podemos adelantar al diagnóstico de la enfermedad o cuándo lo podemos prever de alguna manera, tanto Giovannoni de Inglaterra como Tremblay de Canadá durante muchos años fueron publicando y estudiando si podemos establecer una fase prodrómica que puede variar en años. Y este es un estudio muy interesante del grupo de Canadá, donde ellos hicieron un estudio de los pacientes con esclerosis múltiple comparado con un grupo control, por supuesto macheado, y vieron antes del diagnóstico qué ocurría con esos pacientes. Por supuesto, esto fue facilitado por una historia clínica centralizada en distintos estados de Canadá, en distintas provincias de Canadá. Y lo que ellos observaron es que antes del diagnóstico el paciente tenía múltiples admisiones hospitalarias o tenía varias consultas o estaba en tratamiento por múltiples patologías. Cuando se hizo un análisis un poquito más exhaustivo, vemos que el número de pacientes estudiados fue muy alto, casi 14.500 con 72.000 controles perfectamente macheados. Se observó que antes de la consulta y del diagnóstico por el neurólogo y el diagnóstico de esclerosis múltiple, los pacientes predominantemente 5 años previos venían con consultas psiquiátricas, consultas con el médico clínico, consultas por trastornos endocrinológicos. Y si se analizaba especialmente por especialidad, aquí vemos el tiempo cero, digamos, que es la consulta y el diagnóstico, y vemos que tanto el médico clínico, pero especialmente el psiquiatra, consolidaban la mayor cantidad de consultas 5 años previos. Obviamente que esto nos abre un panorama de incertidumbre y de decir, bueno, realmente estamos evaluando bien
los tiempos precedentes al diagnóstico, esto nos puede ayudar a identificar tempranamente la enfermedad, más temprano aún. Bueno, este es el caso de una paciente nuestra de 28 años que en el año 2013, o sea, a los 21 años, consultó a su psiquiatra por trastornos bipolares. En el 2015 tuvo varios episodios a los 23 años por episodios especialmente maníacos, pero con brotes maníacos de importante magnitud, hasta que ahora hace 2 meses consulta por inestabilidad y muestra una resonancia que es anormal. Por supuesto que tanto en el 2013 como en el 2015 su psiquiatra le pidió una resonancia que fue normal en ese momento. Y ahora ella muestra o presenta 2 lesiones, una en cerebelo, otra en pedúnculo cerebeloso, con una resonancia de columna dorso-lumbar. Por supuesto que está en estudio, todavía el diagnóstico no está confirmado, pero quizás cuando hablamos de pródromos nos estamos refiriendo a estos periodos, ¿no? Y si pudiéramos analizar qué pasa con nuestra población, 5, 6, 7 años, aquellos centros que tenemos la oportunidad y la posibilidad de tener seguimientos muy prolongados, quizás nos vamos a llevar una sorpresa con los hallazgos y esto nos permite avanzar. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión más importante que a mí me gustaría que nos quede? Primero, que los criterios son una herramienta válida, los necesitamos, pero no de manera aislada. Debemos asociarlos, debemos muchas veces revisarlos y ver si el paciente cumple, si no cumple, y especialmente estar atentos a las banderas rojas. Luego, ¿cuáles son los factores de riesgo a ser considerados? Maximizar el tiempo del diagnóstico lo más temprano posible. Y en el caso del síndrome radiológico aislado, hay estudios en curso para ver si el tratamiento puede favorecerlos o no y evitar o dilatar o retrasar la aparición de la enfermedad. Y mucho más complejo es poder establecer qué pasa con las etapas prodrómicas, porque hoy son observaciones, pero necesitan sí o sí mejores definiciones. Todo esto en su conjunto es para identificar y tratar de manera muy temprana al paciente y evitar la discapacidad futura, que es lo que hoy más nos preocupa. Quiero agradecer al servicio, especialmente al Hospital Británico, al equipo y al equipo multidisciplinario de Favaloro por permitirnos tener todos estos resultados y experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Carrá. Ahora presentamos al doctor Alex Rovira. Él es neuroradiólogo, jefe de la sección de neuroradiología en el Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona, España, y su charla es Hallazgos emergentes de la resonancia magnética en la esclerosis múltiple. Adelante, doctor. Bueno, pues muy buenas a todos, en primer lugar, y evidentemente pues agradecer a los organizadores por permitirme participar en esta reunión con expertos como, y sobre todo después de la charla que ha presentado la doctora Carrá, que creo que me va pues muy bien para introducir el tema del que quiero hablar, que son hallazgos emergentes en resonancia magnética, que lo que pretenden estos hallazgos emergentes, algunos de ellos al menos, es mejorar nuestro diagnóstico precoz y preciso de la enfermedad. Estos son mis conflictos de interés, que no creo tengan ningún efecto sobre el contenido de la presentación. Ya se ha comentado, y todo el mundo creo que está de acuerdo, que la resonancia magnética es la prueba paraclínica más importante para hacer un diagnóstico preciso y precoz de la enfermedad, además de contribuir a establecer el pronóstico y también para predecir la eficacia de los tratamientos inmunomoduladores. Todos sabemos además que existen una serie de hallazgos radiológicos que podríamos considerar típicos de la enfermedad, que cuando aparecen pues no plantean realmente un problema de diagnóstico diferencial, pero esto no siempre ocurre. Pueden aparecer hallazgos atípicos o bien hallazgos o pacientes en los que existen hallazgos típicos y atípicos que realmente dificultan a veces hacer un diagnóstico preciso. Sabemos la predilección de las lesiones por comprometer la sustancia blanca periventricular, la sustancia blanca yuxtacortical, el tronco del encéfalo, el cuerpo calloso, la médula espinal, etc.
Pero yo quiero centrarme en estos hallazgos emergentes y el primero que quiero comentar es el del realce leptomeningio. Siempre hemos creído que la esclerosis múltiple, a diferencia de otras entidades como son las vasculitis primarias, no existía un realce leptomeningio. Esto se ha demostrado que no es así. Es relativamente frecuente encontrar estos realces leptomeningios que son un reflejo radiológico de la existencia de infiltrados inflamatorios leptomeningios que se han descrito ya hace algunos años en pacientes, sobre todo en pacientes con formas progresivas de la enfermedad. De hecho, para entender estos realces leptomeningios hay que conocer que dentro de las lesiones desmielinizantes corticales, la más frecuente y la más específica en la esclerosis múltiple son las llamadas lesiones corticales tipo 3 que producen una desmielinización en las capas más externas de la sustancia gris cortical. Y esta desmielinización cortical parece que se asocia a la presencia de estos infiltrados mediados por células B y también por células T que se sitúan pues, específicamente en los surcos corticales, especialmente en el fondo de los mismos. Estas lesiones intracorticales puras, el problema que tenemos con la resonancia es que son muy difíciles de identificar. De hecho, utilizando secuencias convencionales, incluso con equipos de 3 Tesla, no detectamos más del 20% de todas las lesiones intracorticales. Hay secuencias especiales como las secuencias PESIR o las secuencias DIR que permiten o facilitan la detección de algunas lesiones corticales, pero aún así ya digo que no detectamos más del 20% de todas ellas. Sin embargo, como ya he comentado, estas lesiones corticales se asocian a estos infiltrados inflamatorios meningios, formando estos folículos de células B predominantes, pero también existen células T, que parece que se detectan más en formas agresivas de la enfermedad y que además estos infiltrados leptomeningios producen una disfunción de la barrera hematoencefálica de los vasos leptomeningios, induciendo un realce que se identifica de forma óptima cuando combinamos secuencias FLAIR con la utilización de gadolinio, especialmente si esperamos 10 a 15 minutos. Esto es un ejemplo, esto es una imagen T2 FLAIR sin gadolinio, esta es con gadolinio en un paciente con esclerosis múltiple, vemos el realce, que sin embargo no es visible en las secuencias T1 con gadolinio. Estos realces, y aquí vemos otro ejemplo, en este caso seguido durante 12 meses, en un paciente, eso sí, que se veía también en las secuencias T1, estos realces persisten a lo largo del tiempo, a diferencia del realce característico de las lesiones focales que afectan la sustancia blanca, que es un realce transitorio que dura unas 3 a 4 semanas. Aquí el realce en su gran mayoría es persistente. La persistencia no se ve influenciada por el efecto de ninguno de los fármacos inmunomoduladores que se han probado en algunos pacientes y tampoco parece que haya grandes diferencias en función del fenotipo de esclerosis múltiple. Sin embargo, lo que sí se ha observado es que el número de focos persistentes de realce predicen en cierta forma o se asocian con una progresión en la discapacidad, es decir, que podría ser un factor pronóstico el detectar estos realces leptomeningios. Sin embargo, hoy por hoy no existe suficiente evidencia que permita utilizar este realce como un marcador de actividad inflamatoria y que ello tenga algún impacto en el manejo terapéutico de los pacientes. El segundo hallazgo o los segundos hallazgos emergentes que quiero comentar son aquellos que afectan las lesiones de la sustancia blanca y que vamos a detectar esencialmente utilizando un tipo determinado de secuencia que son las de susceptibilidad magnética. Y aquí vamos a discutir el signo de la vena central y el del anillo hipointenso. Y a raíz de este último hallazgo también comentaremos brevemente el concepto de las lesiones de lento crecimiento o que se llaman en inglés slowly expanding lesions o cells.
Para ello hemos de comprender primero qué son las secuencias de susceptibilidad. Son secuencias descritas ya hace unos años en las que el contraste se fundamenta en base al efecto paramagnético de determinados tejidos o elementos. Este efecto paramagnético lo que induce es una caída de señal, una hiposeñal. ¿Y cuáles son los elementos paramagnéticos que nos interesan? El hierro como elemento y también la deoxihemoglobina que existe en el interior de las venas. Estos dos elementos o sustancias son paramagnéticas y son visibles en forma de hiposeñal. Aquí vemos un ejemplo. Todas estas estructuras vasculares que vemos en la periferia de los hemisferios cerebrales corresponden exclusivamente a venas, al igual que las que vemos a nivel profundo. Por otro lado, también vemos estas áreas de hiposeñal en los pálidos, también en los tálamos, que reflejan un depósito de hierro en estas localizaciones. Bien, por tanto, podremos utilizar esta secuencia para detectar la presencia de venas incluso de muy pequeño tamaño. Y sabemos también que una gran parte de las lesiones desmielinizantes que afectan la sustancia blanca en la esclerosis múltiple tienen una distribución perivenular. Esto es lo que explicaría la morfología ovoidea de las lesiones en el plano transversal con su eje máximo perpendicular a las paredes de los ventrículos laterales. Pero bien, gracias a esta secuencia, lo que podemos hacer ahora es no solo valorar la morfología ovoidea de las lesiones, sino además identificar la vena, el llamado dedo de Dawson, en el interior de estas placas de esclerosis múltiple. Esto es un hallazgo frecuente, mientras que en otro tipo de lesiones que afectan la sustancia blanca, lesiones generalmente pues de tipo vascular, sí que podemos encontrar alguna vena central, sobre todo en lesiones muy próximas a los ventrículos, debido a la elevada densidad venosa en esta topografía, pero generalmente las lesiones algo más periféricas podemos ver que no existe vena central, reflejando la ausencia de una distribución perivenular de las lesiones isquémicas. Un trabajo que considero muy importante es este de Maggie, en el que por primera vez aplica este signo de la vena central utilizando equipos de 1,5, además de 3 Tesla, y permite detectar, incluso con estos campos magnéticos, el signo de la vena central en aproximadamente el 60, 80, 90% de placas de esclerosis múltiple. Mientras que el signo de la vena central aparece claramente por debajo del 50% en otras enfermedades inflamatorias de origen esencialmente vascular. Sí que quiero señalar que cuando utilicemos equipos de 1,5, sobre todo, es muy importante obtener esta secuencia de susceptibilidad magnética durante o inmediatamente después de la administración de contraste, porque el contraste, el gadolinio, potencia el efecto paramagnético de la deoxihemoglobina en el interior de las vénulas. Este signo no creo que deba intentar utilizarse en la práctica rutinaria. Yo creo que la mayoría de veces con los hallazgos habituales somos capaces de hacer un diagnóstico, pero en casos de diagnóstico difícil, de diagnóstico incierto, tal como se ha demostrado también en este trabajo de Maggie, la utilización del signo de la vena central puede ayudar a establecer qué pacientes van a tener finalmente en diagnóstico de esclerosis múltiple y diferenciarlos de otras patologías. Y nuevamente, utilizando este umbral del 40% en este trabajo, consiguen una precisión diagnóstica del 97% y un valor predictivo negativo y positivo próximos también a este valor del 100%. Sin embargo, sí que quiero señalar que la proporción de lesiones que tienen un signo de la vena central disminuye con la edad de los pacientes y con la presencia de factores de riesgo vascular. ¿Por qué? Porque en este grupo de pacientes coinciden en ocasiones lesiones de esclerosis múltiple, estoy hablando de pacientes con esclerosis múltiple, con lesiones de origen vascular. Y esto explica que el umbral caiga en este grupo de pacientes. Por tanto, en resumen, el signo de la vena central
tiene utilidad diagnóstica, el umbral del 40% parece que es adecuado, la utilización de este signo es especialmente útil en casos complicados, disminuye con la edad y con presencia de factores de riesgo vascular y quizás podría ser un signo potencial para diagnosticar casos, como ya he dicho, difíciles. La segunda parte quiero comentar, utilizando también estas secuencias de susceptibilidad, la presencia del signo del anillo hipointenso, que fue descrito ya por Haki en el año 2009, que nosotros hemos podido demostrar en forma de esta hiposeñal periférica que vemos en estas secuencias, en lesiones que se detectan en las secuencias clásicas. Ya originalmente se pensó que este anillo hipointenso refleja la presencia de hierro en el interior de células inflamatorias, macrófagos y microglia. Lo que hemos podido observar en un trabajo reciente que hemos publicado es que este signo se detecta en al menos una lesión desmielinizante en más del 50% de pacientes con esclerosis múltiple. Y por el contrario, este signo no se ve en otras patologías que hemos incluido en nuestro estudio, en otras enfermedades como puede ser en pacientes con migraña o con patología vascular cerebral, lo que confiere a este signo una elevada especificidad diagnóstica. Esto es un trabajo también reciente del mismo grupo que he mencionado anteriormente, con un número importante de pacientes y nuevamente confirmando que este signo es capaz de diferenciar la esclerosis múltiple de otras enfermedades inflamatorias o no inflamatorias que comprometan el sistema nervioso central, donde este anillo hipointenso se detecta en una proporción muy baja de pacientes. Mejor un ejemplo, este es un paciente A, un paciente B, aquí vemos lesiones en la sustancia blanca que las hemos ampliado. Aquí aplicamos la secuencia de susceptibilidad magnética. El paciente A, que era una vasculitis sistémica, vemos que no hay hipointensidad periférica, no hay ningún punto o línea central, no hay vena central, mientras que en el paciente B, que es una esclerosis múltiple, vemos claramente el anillo hipointenso, un punto correspondiente a la vena central, en esta ocasión anillo, una línea, vena central, y aquí lo mismo. Es un signo que combinado ofrece una muy alta especificidad diagnóstica a la resonancia magnética. Una pregunta es, ¿estamos seguros de que este anillo corresponde a hierro? Bueno, pues hay estudios que indican realmente que hay una colocalización de este anillo con la presencia de células cargadas de hierro, macrófagos y microglia, tal como se ha visto en este trabajo de Absinta, y también utilizando estudios de PET con trazadores que identifican estas células inflamatorias asociadas con una reacción inmunológica innata. También se colocalizan el incremento de este trazador con aquellas zonas donde se observa hierro. Este estudio también demuestra que estos anillos hipointensos se correlacionan y predicen progresión de la discapacidad, a pesar de que también se detectan no solo en las formas progresivas, sino también en las formas iniciales de la enfermedad. Esto nos lleva a hablar del último tema que quiero tocar, que es el de las SELs, las lesiones de lento crecimiento, que se definen como estas lesiones hipointensas en T1 o hiperintensas en T2, que cuando las analizamos longitudinalmente tienen un lento pero evidente crecimiento que no va asociado con áreas de realce con el gadolinio. Es decir, que no se detecta inflamación aguda, la clásica que vemos con el gadolinio, sino que reflejan en cierta forma una placa crónica, pero que tiene un cierto grado de actividad y una destrucción progresiva que explica este aumento de tamaño y también una progresión a veces de su hiposeñal en T1. Estas lesiones que reflejan lo que los patólogos describen como lesiones crónicas activas, que son este tipo de lesión en las que existe este infiltrado inflamatorio periférico que produce esta destrucción, porque son células proinflamatorias que producen daño tisular. Pues bien, este trabajo de Bianco fue el primero que asoció la presencia del anillo hipointenso de hierro con lesiones que crecen lentamente. Fijaros, lesiones con hierro crecen,
de forma significativa. Aquellas que no tienen hierro tienen una tendencia a disminuir de su tamaño. Esto se ha demostrado por el grupo de Nueva York, en el que analizaron ya un grupo más numeroso de pacientes con esclerosis múltiple, y nuevamente aquellas lesiones con anillo hipointenso tienen una tendencia a aumentar su tamaño, poco, un 2,2% al año, mientras que se produce un efecto inverso, disminución en el tamaño de las lesiones que no tienen anillo. Además, se ha visto que la presencia de estos anillos se asocia con una progresión de la discapacidad, del deterioro cognitivo y también con un mayor grado de atrofia cerebral. Sería, por tanto, un marcador de lesión inflamatoria crónica y de progresión de la enfermedad. Esto es un resumen de lo que he dicho, no quiero repetirme, pero que quizás es interesante conocer este hallazgo, no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino también desde el punto de vista pronóstico, y podríamos utilizar este signo en estudios, en ensayos clínicos, en el que se testaran drogas que atacaran esta inmunidad innata que podría explicar la progresión, al menos parcialmente, de la enfermedad. Otro ejemplo, lesión periventricular en secuencia T2 FLAIR. Y esta es la imagen superpuesta de la secuencia de susceptibilidad con este anillo en su centro, y además se ve un punto que corresponde a la vena central. Voy a acabar aquí simplemente diciendo que la susceptibilidad magnética, que tiene diferentes variantes técnicas, pero es una secuencia disponible en la mayoría de equipos que nos ofrece una nueva visión a las características de las placas de esclerosis múltiple, como es el signo de la vena central, el anillo periférico, que confieren un valor diagnóstico, y el anillo periférico, además, un valor pronóstico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rovira. Ahora presentamos al doctor Daniel Muñoz, jefe de sección de tomografía computada y resonancia magnética en el Hospital Posadas de Buenos Aires y médico de planta en el Hospital Fernández también de Buenos Aires. Y su charla es Una visión práctica al tratamiento de la esclerosis múltiple. Adelante, doctor. Hola, muy buenos días y buenas tardes para el resto, también para otras personas que están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Debo de haber escuchado estas dos excelentes charlas. Me toca a mí tratar de darle una visión práctica de el tratamiento de la esclerosis múltiple. No está pasando. Ahí está. Bien, todos sabemos lo complicado que es el estado del paciente, lo discapacitante que puede generar esta enfermedad en los pacientes, teniendo en cuenta las lesiones y las ubicaciones de las lesiones que tenemos. Por lo tanto, cuando uno hace ese análisis, debe de alguna manera pensar que va a tener que actuar sobre un tratamiento de un periodo agudo, que es lo que conocemos como recaída, un tratamiento sintomático, que son las secuelas que deja esa recaída, y también tendremos que tener una idea clara de que vamos a necesitar una rehabilitación de su cuadro sintomático. Quizás cuando uno pregunta todo esto, uno de entrada en el tratamiento lo que piensa es en el tratamiento modificante del curso de la enfermedad, que digamos uno enseguida se prende y piensa que quizás esto sea lo más importante que le puede pasar al paciente, y ya hemos visto algunas de estas imágenes y sabemos que esto es en un tiempo y que el paciente de su estado perfecto de salud puede llegar a una discapacidad importante, inclusive la muerte. Quizás un dato para tener en cuenta es preguntarle, o les preguntaríamos a ustedes, es ¿qué tiempo creen ustedes que va a estar en evolución este paciente? Y la realidad es que los estudios acerca del tiempo de evolución del cuadro del paciente disminuyen en no más de 7 años de la expectativa de vida, o sea que su estado va a ser importante, o sea, el tiempo en el cual vamos a asistir al paciente va a ser significativo. Cuando uno trata de pensar en la medicación, como decíamos antes, vamos a encontrar lo que podríamos decir dos momentos muy turbulentos
su estado, que es el inicio de la enfermedad, donde uno va a tratar de elegir un tratamiento determinado que sea el mejor y el más adaptado al paciente, y esto va a ser lo que va a aparecer al principio en el diagnóstico, que vamos a tener que determinar un tratamiento adecuado para modificar la evolución de la enfermedad. Y el otro, que puede ser bastante turbulento, es si lo que estamos esperando que resulte del tratamiento que le estamos dando genere lo que llamamos una falla terapéutica, es decir, no esté respondiendo a lo que estamos queriendo que le vaya bien al paciente, y por lo tanto será otro momento turbulento en el cual debemos tener una incidencia en lo que significa el tratamiento del paciente. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas veces uno ve a una tía de estas lejanas en el año? Y seguramente será una, o quizás una vez cada 2 años. Y eso es lo que sería lo que tenemos que tener en cuenta como brote. O sea que el tratamiento del brote no va a ser muy frecuente, sino que esperamos que sea lo más alejado posible, y cuando ya damos un tratamiento que sea modificador, esperamos que aún sea más lejano. Lo que nos va a pasar es que vamos a estar como si estuviéramos en una familia, es decir, el paciente va a estar con nosotros durante un tiempo prolongado, va a estar formando parte de nuestra actividad diaria, y tendremos que ver día a día qué es lo que le va pasando al paciente. Tengamos en cuenta que es muy probable que nosotros empecemos de joven a atender a un paciente, como me ha pasado a mí, y después de muchos años vamos envejeciendo conjuntamente con el paciente, o sea que lo vamos a tener durante mucho tiempo en nuestras manos, y lo ideal es lograr tener una muy buena relación médico-paciente que abarque todas las necesidades que tiene el paciente. Esa relación médico-paciente nos va a llevar seguramente a un momento que es una adecuada adherencia a los tratamientos que le vayamos a dar. Y cuando estamos hablando de adherencia, la adherencia al tratamiento va a estar relacionada directamente a resolverle los problemas que tiene el paciente. O sea, es más frecuente que el paciente venga a usted a preguntarle por qué tiene fatiga, por qué tiene trastornos en la visión, por qué tiene dolores, por qué tiene trastornos gastrointestinales frecuentes, o porque tiene algún trastorno de la cognición. Esa situación es mucho más frecuente que lo que tenemos en un brote, o cuando tengamos que tomar cambios de medicación. O sea que normalmente el paciente en esos 20 años que vamos a tener seguramente en contacto con él, nos va a preguntar muchas más veces sobre estos problemas que sobre los brotes o la falla terapéutica. Para eso tenemos que estar muy atentos a poder manejar tanto la espasticidad, el dolor, los trastornos urinarios o los trastornos sexuales, y algo muy frecuente que es la fatiga. Cada uno de estos tiene su tratamiento indicado. Y si usted no puede de alguna manera resolver esto, deberá tener armado un equipo que pueda ayudarlo a contener esta situación, ¿sí? Vale la pena hablar de la famotidina, que mejora bastante lo que es la fatiga y la discapacidad motora. En lo que se refiere a la rehabilitación, debemos tener en cuenta que tenemos que abarcar todos los elementos de la rehabilitación. No solo es la rehabilitación motora habitual, sino también tenemos que pensar en la inestabilidad, las actividades cuando el paciente tiene una discapacidad significativa que debe cambiar de posiciones, la situación cognitiva y la de pequeños movimientos que también están relacionados a el trabajo diario del paciente. Todo esto abarcado para lograr lo mejor que podemos tener, que es la adaptación a las nuevas situaciones del paciente. Bien, cuando hablamos de brote y recaídas, bueno, tenemos que saber que lo ideal es tratar al paciente con corticoides, con metilprednisolona, tanto en vía endovenosa, que es lo ideal, en 5 días, y no hay registro significativo si es necesario tratarlo luego con corticoides orales. Hay veces puede solamente usar corticoide endovenoso durante 3 días.
Una situación que uno podría preguntar si es necesario siempre medicar una recaída, y uno podría decir que no, pero va a depender mucho de las condiciones generales del paciente. Por ejemplo, un paciente que es violinista y necesita de su miembro superior de la mejor manera posible, si tuviera un problema acorde a tener que tocar el violín, aunque tenga una pequeña paresia o un pequeño trastorno sensitivo, seguramente va a requerir tratamiento para disminuir el tiempo de estadía de la situación. Otra situación es diferente, sería que el paciente no requiera de esta necesidad para poder resolver el problema. Bien, con respecto al tratamiento modificador de la enfermedad, debemos tener en cuenta un montón de palabras que aparecen en nuestros papers y que, por ejemplo, son inducción, que sería como más o menos darle la mayor potencia posible en el tratamiento de inicio. Podemos tener un escalonamiento, que sería empezar con algunas medicaciones que nosotros consideramos de primera línea y luego ir subiendo. Tenemos que tener en cuenta la seguridad del tratamiento, la eficacia. En la Argentina existe otra situación, que es la existencia de medicamentos originales y de copias, que van a requerir sí o sí de la biodisponibilidad o de la bioequivalencia. Seguramente también tenemos que saber exactamente cuál es la respuesta terapéutica o la falla terapéutica en su situación, y una situación ideal que es la adherencia al tratamiento. Sabemos que si el paciente no adhiere al tratamiento en forma adecuada, también vamos a tener dificultades significativas para reconocer cuál es la situación real del paciente en el tiempo. En nuestro país hemos logrado durante mucho tiempo ir incorporando muchas medicaciones, como ustedes ven aquí. La última en ingresar a la Argentina es el Clarivine, que son drogas de diferentes características, que tienen como situación significativa. Algunas son inyectables y otras son orales, que algunas son inmunomoduladoras, otras son inmunosupresoras. Cada una de ellas tienen sus indicaciones relativas a la seguridad del paciente y su especificidad en relación a las necesidades que tenga el paciente en el momento del diagnóstico. No todas actúan en el mismo lugar, algunas actúan a diferentes niveles, tanto dentro del cerebro, tanto en las estructuras vasculares para lograr el ingreso de los linfocitos B o T, o a nivel periférico, disminuyendo la cantidad de linfocitos que actúan dentro de la enfermedad. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es cuál es el efecto a corto o largo plazo. Muchos medicamentos tienen acción a corto plazo y que van a tener una acción rápida y temprana, mientras que otros la situación es un poco más lenta, pero en general lo que estamos viendo es que son mucho más prolongados en el tiempo de lo que esperamos como resolución al mismo. Con respecto a esto que ya algo habló la doctora Carra, ¿cuándo es necesario hacer el tratamiento? Bueno, cuanto antes logremos el tratamiento, mejor va a ser nuestra respuesta y va a ser mejor el estado físico del paciente. Cuando hacemos tratamiento temprano, que sería estar dentro de los 2 años del primer brote, esto mejora exactamente la tasa de riesgo de evolución de discapacidad, como también la mortalidad del paciente en el tiempo. El tratamiento tardío es entre 2 y 8 años y eso en realidad aumenta la probabilidad de tener recaídas en los pacientes. ¿Qué estrategias entonces podemos usar para el tratamiento? Bueno, las estrategias son la estrategia que habíamos antes de escalada, es decir, empezar en forma gradual con medicamentos de menor potencia a medicamentos de mayor potencia según las necesidades y los eventos de falla terapéutica que tenga el paciente. La otra manera es iniciar con una inducción, es decir, con tratamientos mucho más potentes, pero siempre teniendo en cuenta el estado general del paciente y tener en cuenta
los factores de riesgo que tenga el paciente. Por otro lado, aquí vemos cómo se podía hacer una forma de escalonamiento del tratamiento, entonces vemos cómo podemos empezar con algunas drogas y ir subiendo en lo que se refiere a las fallas terapéuticas o a la intensidad de la especificidad del tratamiento en relación a cómo responde el paciente en el momento en el que nos encontremos. ¿De qué va a depender cómo elegir? Entonces el tratamiento, un poco lo que estábamos hablando antes, eran los relacionados con los factores relacionados a la enfermedad en sí, el fenotipo clínico del paciente. No es lo mismo tratar a un paciente que inicia al principio la enfermedad, que tiene una forma de pocos brotes, o tener pacientes con alta actividad en el fenómeno inflamatorio. Por lo tanto, eso está relacionado a qué tratamiento vamos a elegir en su momento. Otros son los factores relacionados propios al tratamiento, si tiene comorbilidades. Por ejemplo, todos sabemos que si vamos a elegir natalizumab como droga específica, debemos saber específicamente cuál es su estado en relación al virus JC. Si el paciente tiene un alto índice de virus, es recomendable cambiar de droga y no tomar en cuenta esta. Y por supuesto también los factores relacionados al fármaco, en los cuales veremos la eficacia, la seguridad, la conveniencia en relativo a la droga que le vamos a dar y también tener en cuenta los costos y la carga de monitoreo que va a tener el paciente en el momento en el que dedicamos esto. Ya hablaron un poco de cuáles son las cuestiones más significativas, tanto de la resonancia, de cuándo considerar que un paciente tiene más o menos actividad, que será cuanto más cantidades de placas, el número de placas en lesiones T2 tendremos, si el paciente ha iniciado su forma de esclerosis múltiple con tiempos tardíos, si es mujer, otros factores como si es una forma primaria progresiva, que deberemos tener en cuenta otro tipo de drogas. En lo que se refiere a los factores relacionados con el paciente, recordar que hay pacientes que no resisten las inyecciones, que tienen cierta adversión a ser inyectados. No siempre resuelve el problema de los autoinyectores. Y con respecto a los temas de los orales, recordemos que si bien pareciera ser más efectivo en el seguimiento del paciente tomando la medicación, la adherencia, si uno mira en los tratamientos crónicos, la adherencia a los tratamientos orales también no es alta porque se olvidan de tomarlo. El otro tema a tener en cuenta es la cantidad de estudios que debemos hacer, no solo para el inicio del tratamiento, sino para el seguimiento. Y esto puede generar también un problema de adherencia, porque si es muy alta la frecuencia con la cual tenemos que estudiar al paciente, puede generar de alguna manera un rechazo a la medicación que estamos eligiendo. Por lo tanto, cuando uno trata de elegir un medicamento, deberá definir cuál es la eficacia que espera del tratamiento en relación al paciente. Deberá asegurarse que ese medicamento va a ser lo suficientemente seguro para este paciente. Por ejemplo, que no tenga lo que decíamos antes, una relación directa con el virus de JC y esto nos pueda generar de alguna manera la presencia luego de una enfermedad muy discapacitante y que puede poner en riesgo la vida del paciente, como es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ni hablar de las situaciones de herpes difusos o de citomegalovirus o de infecciones micóticas y bacterianas. Vale la pena hablar o contarles que la tuberculosis, si bien esto en Europa no es tan frecuente, en la Argentina y en los países latinoamericanos debemos también tenerla en cuenta porque puede ser un factor de riesgo para la toma de decisión de qué medicación debemos tomar. En lo que se refiere a las formas progresivas, debemos recordar que existen hoy nuevos fármacos que son bastante más efectivos que los que ya teníamos y que no debíamos usar, pero que son importantes, anti-CD20 como el ocrelizumab, y los receptores de efingosina, como ejemplo el siponimod, que han mostrado alguna respuesta hacia la forma primaria progresiva y a las formas secundarias progresivas que nos han alentado a tener en cuenta
este tipo de drogas. ¿Cuáles son los parámetros que buscamos para determinar cómo le va al paciente? Bueno, lo que hemos hablado antes, o sea, que tengamos brotes, que la discapacidad crezca, que aparezcan nuevas lesiones o que muestre actividad en la resonancia, que veamos que el paciente pueda llegar a aumentar su atrofia cerebral o que tenga trastornos cognitivos. Esos son los parámetros que analizamos y tenemos diferentes mecanismos y estructuras para poder determinar cuál ha sido la falla terapéutica. En este caso, uno de los más utilizados es el score de Río, pero también es muy reconocido el test de los relojes, que nos permiten determinar de alguna manera, en base a los datos que antes estábamos buscando, si el paciente realmente tiene o no tiene una falla terapéutica. En la Argentina tenemos algunas normas, estas normas que han sido establecidas por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Neurológica, establece como falla terapéutica 2 o más recaídas durante un año, o más de 3 lesiones en T2 o una en T1 con gadolinio, o que hayan aumentado de tamaño de forma significativa. El aumento sostenido mayor o igual a 2 puntos del EDSS, que es o un incremento del 100% en el test de 25 pasos. Todo esto trae aparejado que nosotros podamos considerar que el tratamiento que el paciente está teniendo está en falla y reconozcamos la necesidad de hacer un cambio del mismo. Esto es lo que hoy conocemos como NEDA o NEPAD, que son diferentes niveles de estandarización de que estamos buscando como respuesta al tratamiento. ¿Qué significa esto? Que el paciente esté libre de estas actividades o libre de estas situaciones en las cuales anteriormente planteábamos sus necesidades. En resumen, lo que tenemos que tratar es de lograr un tratamiento individualizado, teniendo en cuenta la relación que existe entre el riesgo y el beneficio que vamos a aportar con los tratamientos modificadores, lo cual va a generar un estricto monitoreo de la seguridad del paciente y sobre todo lograr pensar que como la progresión del paciente va a ser de 20 años o más, tenemos que tener o centralizarnos en una terapia a largo plazo, en la cual hay que individualizar al paciente, en la cual tenemos que acompañar al paciente en todos sus problemas y de esta manera lograr una adecuada adherencia a todos los tratamientos que le podamos ofrecer para mejorar su estado de vida. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Muñoz. Ahora se incorpora el doctor Gustavo Criscuolo, quien junto con el doctor Muñoz van a hacer las preguntas a los speakers. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bueno, la verdad muy entretenido y muy interesante todas las charlas escuchadas. Hay algunas preguntas del auditorio que vamos a ir leyendo y las que vayan haciendo, y las que no nos alcance el tiempo las veremos a través de mail o a posteriori. Doctor Muñoz, ¿usted tiene para empezar alguna pregunta para los...? Yo justamente tengo algunas para usted, pero ¿usted tiene alguna pregunta para los otros speakers? Adriana, ¿estás atenta? Sí, estoy, sí. Bien. No puedo activar el video, pero estoy. Bueno, Sí, fenomenal. estamos todos medio en off hoy, pero no importa. Sí. Muy linda tu charla acerca de cómo prevenir o acercarnos más al diagnóstico precoz. ¿Cuál sería tu concepto acerca de, ¿son aplicables siempre los criterios para el diagnóstico de esclerosis múltiple en la vida diaria, o hay veces no es tan fácil? Bueno, en realidad no siempre son tan fáciles porque hay circunstancias que escapan a los criterios y a veces no sabes dónde ubicar y cómo confirmar el diagnóstico. Por eso el diagnóstico debe ser los criterios, más los antecedentes, más la historia clínica, no es simple. En lo personal yo creo que ayudan bastante. La verdad que si tuviera que poner en la balanza cuánto me complica y cuánto me ayudan, yo creo que me ayudan porque en algún momento hay que ordenar. Son tantas las variables entre la resonancia, la presentación clínica, los resultados del líquido o no líquido, que
a veces necesitamos que nos ordenen un poco los criterios. Para nosotros, en nuestra experiencia, son bastante aplicables. La verdad, no tenemos dificultad con los criterios. Por supuesto que quizás alguien que hace neurología general no es algo que lo tiene incorporado en la práctica diaria, pero digamos, en los grupos donde los pacientes están más concentrados o tenemos más acceso, los criterios son de uso diario. Bien, gracias. Alex, muchísimas gracias por tu presentación, como siempre, brillante. Si tuvieras que darle un consejo a quienes no hacen específicamente neurología o que tienen que llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple y tienen que resolver a través de una resonancia, ¿cuáles serían las cuestiones básicas que tiene que ver un médico para poder decir esta resonancia tiene alta sensibilidad de ser para una esclerosis múltiple? Bueno, es difícil resumirlo aquí en pocas palabras, pero yo creo que al final los hallazgos clásicos, típicos, resuelven la gran mayoría de situaciones, ¿no? La distribución periventricular, morfología ovoidea, compromiso del cuerpo calloso, afectación periférica del tronco, lesiones en la médula espinal. Pero yo lo que quiero insistir, y también lo ha dicho Adriana, que no podemos intentar hacer un diagnóstico basados exclusivamente en los hallazgos de resonancia magnética. Nosotros en nuestra institución, todos los diagnósticos, las solicitudes de exploraciones de resonancia vienen enormemente completos, nos indican si el síntoma clínico ha sido típico o no, si el paciente tiene bandas positivas o no, en fin, que nos avisan de cualquier bandera roja en la que desde el punto de vista clínico del laboratorio, para que nosotros hagamos también un esfuerzo en el diagnóstico diferencial importante. Al final, los casos difíciles se discuten en sesión, son pocos, y en esos casos es cuando quizás haya que aplicar alguna técnica especial para ver lesiones corticales que incrementan la especificidad o bien utilizar las secuencias de susceptibilidad que he comentado. Gracias. Gustavo, si tenés preguntas del auditorio. Sí, yo tengo algunas ya que están llegando. Por ejemplo, Enrique Crespo de México pregunta si, aunque la enfermedad se presenta por brotes, ¿qué recomiendan hacer para el control de la enfermedad por resonancia magnética? Más allá de que desde el punto de vista clínico es importantísimo, querríamos ver de qué manera se controla por resonancia magnética. Alex, ¿querés responder vos? Sí, bueno, hay una serie de recomendaciones hechas por diferentes grupos, tanto en América como en Europa, en la que en general se recomienda seguir a estos pacientes de forma rutinaria una vez al año. Esto evidentemente es flexible, ¿no? Si tienes pacientes, por ejemplo, que están clínicamente estables, que están con un tratamiento que no tiene riesgos de efectos adversos que puedan detectarse por resonancia, y estoy hablando, por ejemplo, pacientes que están con inyectables desde hace tiempo, que están estables, pues a lo mejor las resonancias no hace falta hacerlas cada año, ¿no? Pero por el contrario, si tenemos pacientes que están bajo tratamiento, que tienen pues sospecha clínica de actividad y esto podría inducir un cambio de tratamiento, pues a lo mejor hay que hacer una resonancia no programada, ¿no? Pero en general la regla de utilizar una resonancia magnética anual creo que es adecuado. Ahora, eso sí, hemos de hacer resonancias cortas en las que realmente la única secuencia esencial son las secuencias T2 FLAIR, el contraste no es obligado en el seguimiento rutinario, sobre todo en pacientes estables, y por tanto son exploraciones muy cortas. El problema de espaciar mucho es que cuando el paciente viene con una sospecha de actividad y que hemos de confirmarla, resulta que la última resonancia a lo mejor se ha hecho hace 4 años, ¿no? Y entonces comparo con qué. Comparo con algo de hace 4 años en la que realmente detectar lesiones nuevas en T2 no tiene mucho valor. Por tanto, sí que la recomendación es hacer una resonancia magnética anual. Siempre con excepciones, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Doctor Muñoz, tengo algunos interrogantes, ahora le toca a usted. Un comentario, está bien, pero un comentario más de lo que comentó Alex, es que
la resonancia es parte de la vida del paciente. O sea, no olvidemos que para pensar que al paciente le puede estar mal, le puede ir mal no solo la resonancia, también el examen neurológico, la cantidad de brotes que tenga el paciente, eso es lo que indica que un paciente está más o menos activo, no solo la resonancia. Como un criterio más fuerte y dirigir algo más sobre el cuadro clínico del paciente. Gustavo, sí. Sí, en realidad primero me gustaría terminar con la pregunta esa, justo se me vino una pregunta del auditorio. Con respecto a la parte radiológica del diagnóstico inicial de la enfermedad o del diagnóstico precoz, tanto para el doctor, para los tres, lo que es la resonancia magnética en un paciente con sospecha de esclerosis múltiple. La harían primero cerebro y después el resto, en caso de ser positivo, el resto de la columna. ¿La harían en base al cuadro clínico o lo harían directamente en forma seriada el cerebro y toda la columna completa? Y eso depende del cuadro clínico del paciente. Hay pacientes que haces primero una resonancia de cerebro porque la clínica lo justifica y cuando te encontrás con que aparecen lesiones características de enfermedades mielinizantes, uno completa, si es que no tuvo síntomas, con una resonancia de columna. Eso depende. Otras veces encontramos un cuadro, por ejemplo, de compromiso medular, una paraparesia, o un síntoma medular, le hacemos una resonancia de columna y la lesión que aparece nos impresiona desmielinizante y completamos con una resonancia de cerebro. No es frecuente que hagamos todo junto, la verdad que no, siempre hay una secuencia por una o por otra, por lo menos en nuestra experiencia. Bien, no, yo por ahí existían lesiones que, bueno, particularmente en ese momento estén siendo asintomáticas o se comporte como hallazgo, digamos. Sí, en realidad la resonancia de columna no sirve tanto para el seguimiento. Si uno tiene un paciente estable y quiere hacer un control terapéutico, cómo viene respondiendo y busca algo que sea asintomático, no nos guiamos mucho por la resonancia de columna. En ese caso sí es solo la resonancia de cerebro. No sé si Daniel o Alex tienen otra experiencia, pero nosotros nos guiamos más para el seguimiento con el cerebro. Sí, yo quería comentar que empezamos con la parte diagnóstica. Evidentemente, cuando un paciente viene al hospital con un cuadro medular, nosotros iniciamos la exploración con un estudio medular. Si vemos una lesión medular que es sugestiva de tener una enfermedad de ser origen desmielizante, siempre intentamos hacerlo en el mismo momento con un estudio cerebral. Por el contrario, si el paciente viene con un síndrome pues, de una neuritis óptica, un síndrome de tronco, etcétera, empezamos siempre por el estudio cerebral y cuando vemos lesiones sugestivas solemos completar al menos en el inicio con una resonancia magnética medular que nos apoya el diagnóstico si vemos lesiones y nos ayuda a establecer el pronóstico. En el seguimiento estoy totalmente de acuerdo con Adriana que solo en determinadas situaciones cuando hay una necesidad clínica, si no el seguimiento rutinario en pacientes estables, solo hacemos estudio cerebral. Muy bien, muchas gracias. La Doctor pregunta Muñoz, no sé si va indicada, perdóname, que una situación es cuando un paciente viene con un cuadro focal determinado, pero lo que no sé si la pregunta iba dirigida al síndrome radiológico aislado. Eso es lo que no sé si... Pues son dos situaciones diferentes. Claro, no, en realidad iba dirigida a la parte del auditorio también son médicos residentes y a veces se plantea a nivel, si la duda, se plantea la duda de si al encontrar lesiones a nivel del cerebro se deba estudiar directamente toda la columna, aún no pensando que haya, o no habiendo un cuadro clínico compatible, digamos. Ok. Si no hay cuadro compatible, medular, decís vos, o un cuadro compatible. Sí, okay, medular. Okay, perfecto. No, está bien. Bueno, dale. Después había otra pregunta. Quiero comentar en este sentido. Lo que hay diferentes trabajos que en pacientes que no tienen un debut medular, es decir, pacientes con un síndrome cerebeloso de tronco,
es importante también en estos pacientes hacer un estudio medular, porque se ha visto que la detección de lesiones medulares subclínicas al inicio de la enfermedad tiene valor pronóstico. Y por tanto, quizás la única excepción en la que realmente un estudio medular al diagnóstico sería poco rentable es en pacientes con neuritis óptica que no tengan ninguna lesión cerebral. La probabilidad de que una neuritis óptica unilateral tenga lesiones medulares sin tener lesiones cerebrales es muy, muy, muy baja, ¿no? Fuera de ello, nosotros siempre hacemos un estudio medular al inicio de la enfermedad, que además nos sirve como referencia en caso de que tengamos que volver a hacer un estudio medular por la razón que sea. Bien, muchas gracias. Ahora para el doctor Muñoz en particular, y tengo algunas preguntas que varios oyentes hacen, que se solapan parcialmente, y es, por ejemplo, ¿qué opinan del apoyo neuropsicológico al paciente? Y si el hecho de lo que usted habló acerca de la adherencia al tratamiento, la personalidad del paciente puede llegar a influir directa o indirectamente en la evolución del tratamiento. Bueno, es una excelente pregunta. Sí, sin duda el apoyo psicológico es parte del estado de la necesidad de un paciente y además logra una mejor adherencia al tratamiento. Como toda enfermedad crónica va a requerir de que el paciente entienda que está con una enfermedad crónica que le va a cambiar un poco la expectativa de su vida y eso muchas veces requiere que vaya de alguna manera a tener un apoyo psicológico. En lo que se refiere a la cantidad de los pacientes que tienen diferentes tipos de personalidad, hay un par de trabajos que muestran que no siempre son depresivos, sino que también hay pacientes proactivos, entonces es diferente cómo encarar a cada uno de esos pacientes, pero también es muy bueno saber qué tipo de personalidad o estado psicológico tiene el paciente antes de tomar algunas decisiones, incluidas los tratamientos modificadores. Así que sí, sin duda tiene que tener eso y sin duda tiene que además ser un apoyo en el tratamiento día a día del paciente. No sé si había aparte algo más de la pregunta que me quedó sin responder. No, pero sí, si mejora la sí de la adherencia. misma... Si mejora la adherencia, por supuesto, un paciente que ha logrado entender su enfermedad seguramente va a lograr una mejor adherencia al tratamiento, eso no cabe duda, sin duda. No sé qué pensás vos, Adriana, pero bueno, eso es una idea bastante Sí, distribuida. la verdad que nosotros trabajamos muy en conjunto con el servicio, o digamos con el área de neurocognición, con el área neuropsicológica, tanto para la evaluación de los pacientes, que también nos ayuda mucho al inicio del tratamiento, si tienen compromiso cognitivo, si tienen compromiso atencional, y también nos sirve como seguimiento, porque la causa más frecuente de pérdida laboral, antes que la discapacidad motora, suele ser la discapacidad cognitiva. Así que la verdad que es muy importante considerarlo si es que se tiene la posibilidad, ¿no? Perfecto, gracias. Muy bien. Y otra consulta que me surge es si es conveniente siempre tratar todos los brotes, doctor o doctores. Bueno, un poco yo lo toqué durante la charla. Pensemos que si el paciente le vamos a estar aplicando corticoides durante un periodo tan prolongado, tenemos muchos efectos adversos de los corticoides, con lo cual las recomendaciones es tratar de ver en qué situación se encuentra. Lo que es un brote leve, un brote sensitivo, hay veces tratamos al menos nosotros tratamos de no medicarlo. Pero volvemos a lo mismo, todo depende cuánto va a influir ese brote, aunque sea leve, en la vida y en la práctica del paciente. En lo que contábamos antes. Claro. Quizás a un violinista un brote leve en el miembro superior le genera una discapacidad en su actividad que requiere que de alguna manera acortemos el tiempo y veamos si mejoramos más rápido el evento. Lo mismo que en un deportista, pero quizás en un ama de casa que tenga unas parestesias en el miembro superior, yo creo que no debería ser medicado. No sé qué pensás vos, Adriana.
No, más o menos usamos los mismos criterios. Hay brotes que son muy sintomáticos y muy, digamos, invalidantes o discapacitantes. Esos brotes no hay duda de que hay que tratarlos. Y hay otros que incluso el paciente tiene el brote y nos avisa después de que transcurrieron unos días, con lo cual no tiene sentido tampoco darle tratamiento con corticoides. Cada caso se maneja en particular y en especial, sí. Y siempre recordar que está la posibilidad de que no sea un brote, que sea un pseudobrote por alguna otra causa clínica que debemos descartar antes del inicio del tratamiento con corticoides, ¿sí? Eso también, aumento de la temperatura corporal, alguna infección agregada, que eso requiere un análisis clínico previo al tratamiento con corticoides. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después hay algunas preguntas en comunes también entre algunos usuarios, oyentes, Patricia Cáligo, Marcela Valenzuela, que hablan un poco de la secuencia de susceptibilidad magnética de la que habló el doctor Rovira, que es algo que se está haciendo, que un poco ya lo charló también, pero bueno, consultan acerca del valor pronóstico de esta secuencia, o sea que no se hace en todos lados y bueno, creo que es una buena forma de mejorar el estudio. Ya, el signo de la vena central es obvio que tiene un valor diagnóstico. El signo del anillo hipointenso, parece que hay algún estudio que indica que tiene valor pronóstico, pero yo creo que hoy por hoy no debemos utilizar estos signos para modificar ninguna estrategia terapéutica, no hay ninguna evidencia en ese sentido. Y además recordad que el signo del anillo hipointenso está asociado con una reacción inmune innata, ¿no? Y que yo sepa, y si no me corregís, las terapias actuales en principio no afectan la inmunidad innata, ¿no? Que quizás haya que buscar otras terapias, ¿no? Pero en principio yo creo que no ha de modificar para nada nuestra actitud en el manejo terapéutico de los pacientes. Yo diría que el anillo hoy por hoy, si tiene algún valor, y sobre todo es conocerlo y que ayuda a hacer un diagnóstico diferencial en casos inciertos. Muy bien. ¿Algo para agregar, doctor Muñoz, doctora Carrá? No, de mi parte. Muy bien. Con respecto a este tema, sí, lo mismo que sí. No hay nada más. Perfecto. Sí, ¿tenés más preguntas? Sí, perdón. ¿Hay más Tengo preguntas? una pregunta más, por lo menos por mi parte, después lo voy a dejar al doctor Antonio Moreno, que nos está acompañando en el comité organizador y tiene algo también para consultar. Para el doctor Rovira, no me quería olvidar de Diego Miñarro. Pregunta, hace algunos años atrás se hablaba de la vuelta a realzar, ya que vuelve a realzar una lesión que ya no lo hacía anteriormente. ¿Este hallazgo se explicaría por estas lesiones de lento crecimiento? No, en principio no, porque las lesiones de lento crecimiento que se asocian a este tipo de placa crónica activa, con infiltrados, ya he dicho, macrofágicos, microglía, en principio no se asocian a una alteración de la barrera hematoencefálica, o al menos la alteración que pueden tener. Sabemos que la barrera nunca se restaura de forma completa, pero no lo suficiente, no está lo suficientemente alterada para que veamos un realce con el gadolinio. Yo el concepto de placa crónica que se reactiva con el gadolinio es un término que a mí no me acaba de gustar. Yo creo que muchas veces lo que estamos viendo es una placa que aparece nueva, adyacente a una placa crónica y que parece que vuelve a realzar, ¿no? Pero el realce de una placa preexistente es algo que a mí me cuesta entender y en todo caso es algo que no suelo ver. Yo diría que no veo nada. Pero no, el gadolinio, por eso el gadolinio es un marcador de actividad, pero un marcador de una actividad determinada, una actividad que va asociada a una inflamación aguda con alteración de la barrera hematoencefálica. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, lo dejo al doctor Moreno para que evacúe alguna duda que tenga y después ya seguimos con Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al doctor Rovira, a la doctora Carrá y a Daniel
y a todos los que nos ayudaron a que podamos convocarlos. Una sola pregunta porque la mayoría ya fueron respondidas. Para el doctor Rovira, por ser yo radiólogo, una pregunta desde el desconocimiento. ¿Tiene algún valor la secuencia, los tensores de difusión en el estudio, seguimiento, valoración de esta patología? No. No, Perfecto. no tiene ningún valor. Yo creo que el tensor de difusión pues es una técnica que yo diría que ha progresado menos de lo que uno podía esperar y en todo caso tiene un interés enorme en la investigación para comprender pues, todo el tema de la conectividad estructural, cómo se ve afectada en la esclerosis múltiple y en otras enfermedades del sistema nervioso central. En ese sentido, pues es una buena herramienta, pero la práctica clínica, el tensor de difusión, no sirve para nada. Vamos. Bien, perfecto. Bueno, de mi parte, nada más, muchísimas gracias a los tres, a Inés Tamer, que nos está colaborando, y por favor, Bárbara, el sorteo. Y sí, bueno, ahora vamos a realizar el sorteo. Como les dije, son 2 ebooks de neuroradiología de la serie de avances en diagnóstico por imágenes. Ezequiel, ¿podés poner a ver quién es el primer ganador? A ver, ahí nos comparte la pantalla, a ver quién es el primer ganador. El ganador va a recibir un email de la gente de Ediciones Journal con los instructivos de cómo acceder al ebook. Bueno, el primer ganador es el doctor William Bedoya. Felicitaciones. Y vamos al segundo. El segundo ganador es el doctor Hernán Brouwer de Koning. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias a todos los disertantes, a toda la audiencia por haber participado, y bueno, esperamos que les haya sido de utilidad, y los esperamos en el próximo webinar. Muy bien. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias A todos. Un saludo. Gracias. Saludos a todos, gracias. Chau, chau.